poderosa. Como saben y hemos estado anunciando, el preso político José Daniel Ferrer pues se iba a declarar en huelga de hambre por el maltrato, por las golpizas, por las condiciones. Tengo en línea a su hermano Luis Enrique Ferrer para que nos dé los datos de si ya es que oficialmente se declaró en huelga de hambre. Gracias, Luis Enrique, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Ninoca. Un saludo para todos ahí en la emisora y para toda la audiencia. Cuéntanos qué se sabe. ¿Se declaró ya en huelga de hambre José Daniel? Sí, él tenía planeado para el 1 de julio declararse en huelga de hambre, según le había comunicado a la esposa, la única vez que pudo verlo desde que lo llevaron nuevamente a prisión, por la golpiza que le habían dado, la situación de salud que tenía, que desde el mismo momento que llegó a la prisión de Malverde, prácticamente al otro día empezó a padecer de diarreas continuas, deshidratado, no le daban ningún medicamento que le controlara el problema que tenía, no se sabe qué le estaba provocando esas diarreas, y en medio de toda esa situación que le tenían preparada allí, prácticamente el infierno que le habían preparado allí en ese lugar, como ensañamiento y venganza por su firmeza después que salió de prisión, pues de su tercera prisión, entonces ahora esta es la cuarta, le han preparado todas esas condiciones prácticamente para destruirlo. Y él le dijo a la esposa que se iba a declarar en huelga de hambre el día 1 de julio. Pero en días pasados recibió 2 brutales golpizas y adelantó la huelga de hambre y está declarado en huelga de hambre de hace ya algunos días. No sabemos con certeza cuántos días lleva en huelga de hambre porque han sido informaciones que nos han llegado a través de presos comunes en su mayoría y algunos pocos que tienen que ver con la cuestión política. Y sus familiares, con comunicación que ha tenido con su familia, le han avisado entonces a la familia nuestra en Cuba, a la esposa de José Daniel y a la hija de José Daniel, para que denuncien la situación que está ocurriendo con él. Lo que está haciendo la dictadura, Ninoca, no es más que una dictadura acobardada en su etapa final. Le tiene miedo a la población cubana, que está con un descontento generalizado. Vemos las constantes protestas, los reclamos hasta de los estudiantes, que el mismo comunismo trata de adoctrinar constantemente y de chantajear de que si no son comunistas le quitan la carrera. Y hemos visto recientemente que hasta los estudiantes ya están aprendiendo a reclamar sus derechos y a protestar, a unirse, y cosa que la dictadura no había contado con que iba a suceder algún momento. Entonces tienen miedo a que más del 80%, 90% de la población, incluyendo muchos comunistas, quieren cambio. Y tiene miedo a la nueva administración de Estados Unidos, que no va a tener paños tibios con ellos, ni le va a tirar un balón de oxígeno como hizo Biden cuando las protestas que ocurrieron masivamente en 2021. Entonces, a raíz de ese miedo que tienen y de los malvados que son, de los canallas que son, la tienen emprendida contra José Daniel, contra Félix Navarro, que lo tengo aquí también en esta foto, contra Michael Osorbo, que también está en... Sí, se frizó la comunicación. Los que están a través de Facebook pueden ver a Luis Enrique, pero parece que ya regresó la comunicación. Y parece que perjudica un poco la señal. Sí. Le han contagiado una enfermedad a Félix Rodríguez, tuvieron que llevarlo a un hospital. En pocas palabras, la dictadura, en medio del susto que tiene, lo que está tratando es de mantenerse en el poder bajo el terror que le implantan al pueblo cubano con lo que le están haciendo a estos héroes nuestros en las calles y en las prisiones en Cuba. Bueno, pues lamentablemente eso sabíamos que venía porque hemos estado escuchando los atropellos, los abusos y siempre se ensañan con el infeliz que tienen dentro de una prisión, el que no se puede defender. Por eso es que uno tiene que denunciar constantemente este tipo de cosas. Y además, hay que destacar, y a mí me preocupan muchísimo las huelgas de hambre, porque ya de por sí están mal alimentados, probablemente tienen enfermedades que ni saben que las tienen, no hay atención médica, y es sumamente preocupante. Así que, no sé, espero que puedan convencerlo de lo contrario, porque al final una vida que se pierde en una huelga de hambre es una vida perdida, y es un problema que se quitó encima el régimen. Sí, pero prácticamente eso es como un último recurso. Empleamos todo lo que hemos estado en las prisiones políticas
y usted lo conoce muy bien porque sufrió eso hace muchos años en carne propia en su familia, para decirle a la dictadura dos cosas: me respetan mis derechos, al menos me respetan, vas a tener que matarme porque no estoy dispuesto a someterme. Se sigue cortando, pero bueno, pero lamentablemente es así. Yo sé que es un recurso que utilizan los presos, pero ¿cuántos presos hemos visto que los han dejado morir en huelga de hambre de ahora y con anterioridad? Y esperemos, ¿no?, que se pueda resolver eso y al final están donde no tienen que estar, presos es donde no tienen que estar. Y mientras existe un sistema como ese, será hoy y mañana le darán, quizás le mejoran las condiciones, pero sabemos que cuando quieran se las van a volver a empeorar. Así que ahí el problema ya sabemos que no es ni tienen palabra ni van a mejorar las condiciones, es el sistema en sí y la perversidad de ese sistema. Exactamente, es que en el caso de José Daniel, ya José Daniel cumplió la condena que le habían echado. Lo tienen secuestrado porque ni le han presentado una nueva acusación con un documento de prisión provisional hasta el día del juicio, ni le han puesto en libertad nuevamente. Es decir, se lo llevan preso porque le temen a lo que hace en la calle, al igual que a Félix Navarro y a los más de 1000 presos políticos que hay en Cuba en estos momentos, pero en el caso de él ni siquiera hay una condena efectiva que tenga que seguir cumpliendo. Por lo tanto, de un secuestro ilegal hasta con las mismas leyes de la dictadura que son injustas. Definitivamente. Bueno, Luis Enrique, gracias y espero que nos mantengas al tanto de cualquier información que tengan. Bueno, se congeló de nuevo la...